ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Le preguntamos aquí con Salvador de Lutri, amiga y amigo, ¿es usted una persona coherente? ¿Sí? ¿Se mantiene con la coherencia necesaria para enfrentar la vida, los desafíos y mantener sus principios? En esta sociedad, Salvador, que nos toca vivir, esta afirmación no la podemos decir muchos todo el tiempo, de ser coherentes con nosotros mismos y los principios que sustentamos. Es difícil realmente. Bueno, en algunas emisoras de radio y también de televisión se guardan archivos de la palabra y los gestos y de políticos, por ejemplo. Claro. Y una de las grandes diversiones que tienen algunos programas es mostrar las incoherencias, mostrar cómo cambian de pensamiento, cómo cambian de opiniones, cómo son contradictorios en lo que dicen, cómo hacen afirmaciones temerarias. Es decir, lo que están mostrando es la incoherencia, ¿no? Y la incoherencia es algo que a todos nos molesta en el otro, ¿no? Pero que tenemos que analizar en nosotros mismos. Vos sabés que yo soy un lector de novelas policiales. Sí. Y una de las cosas que tiene la novela policial es que es como un mecanismo que tiene que ser coherente. Para que una novela policial sea buena, tiene que ir dando una serie de elementos y tiene que unirlos, todos los elementos, en una trama creíble. Y la virtud del novelista policial está en ser coherente. Si él es coherente, va a tener éxito. Claro. Porque los lectores de novela policial lo van a seguir. Pero si él empieza a cometer incoherencias, entonces es un mal autor policial y va a ser rápidamente rechazado. Claro, además esa coherencia del texto le permite que en cierto punto el lector tenga todos los elementos necesarios para descubrir el asesino. Y bueno, y el lector quiere eso también, Sí. ¿no es cierto? Quiere tenerlo, ¿no? Hasta hay algunos autores que colocan una nota diciendo usted ya tiene todos los elementos, Sí, ¿no? sí. Se sabe que están desafiando al lector. Pero justamente porque es un desafío, no pueden dar una salida mágica. Claro. Tienen que dar una salida coherente. Tienen que dar una salida racional. Y yo digo que esto que sucede en la novela policial sucede también cuando, por ejemplo, leemos un ensayo, ¿no? Cuando leemos a alguien que está desarrollando una teoría, una doctrina, una opinión, le pedimos a él que sea coherente, es decir, que en su obra esté siguiendo una línea de pensamiento y no se contradiga, ¿no? Y muestre realmente que esa línea de pensamiento tiene una progresión lógica, porque en definitiva coherencia es manejarse también dentro de la lógica. Claro. Claro, lo que pasa es que nosotros no estamos acá hablando de novelistas, ¿no es cierto?, ni de la coherencia de un ensayo. Yo creo que acá entra detrás un problema moral. Claro, además la vida no es un ensayo que uno pueda pensar, sentarse, escribirlo, detallarlo, repensarlo. A veces hay que actuar cotidianamente y todos los días hay desafíos y ahí está, de alguna manera, nuestra coherencia puesta en tela de juicio en cada accionar, Claro, ¿no? claro, porque hay contradicciones, ¿no es cierto? Vos sabés que Mark Twain, el famoso escritor estadounidense, escribió una novela con un amigo y cada uno escribía un capítulo de la novela alternativamente, pero resulta que de pronto uno mataba a un personaje y el otro no se daba por aludido, lo hacía vivir en la página, ¿no? En la página siguiente. Entonces salió una de las novelas más incoherentes, Claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron estos dos? Yo no me acuerdo el nombre del que lo acompañaba. La publicaron, pero con unos pies de imprenta. Por ejemplo, cuando se moría un personaje en un capítulo y el capítulo siguiente volvía a aparecer, ponían una nota al pie diciendo: en el capítulo anterior se habló de la muerte de fulano de tal, pero ha sido un error de imprenta, ¿no? Entonces sacaron una novela divertida por lo incoherente, ¿no? Sí, sí. Si ellos no hubieran sido humoristas y no lo hubieran publicado con ese rasgo de humor, indudablemente la gente hubiera montado en cólera, ¿no? Pero no se revelaba justamente porque ellos se reían de la propia incoherencia que habían hecho, ¿no? Yo creo que una de las que muchas veces nosotros
tenemos tendencias a ser incoherentes, ¿no es cierto? Somos un universo y a veces tenemos ideas contradictorias, porque no las hemos a lo mejor pulido bien. Pero lo importante es reconocerlo, como reconocían ellos. Bueno, nos equivocamos en esto, es un error de imprenta, ¿no? Pero lo interesante es sobre todo la honestidad. Yo conversaba con un historiador en Argentina, un historiador muy, muy importante de Argentina, que tiene toda su trayectoria hecha y que es muy popular y que ha escrito muchísimos libros. Y alguien le preguntó en esta conversación si el historiador tenía que ser imparcial. Ajá. Entonces él dijo, bueno, todos queremos ser imparciales, pero no podemos serlo porque somos subjetivos. Dice, lo que se le debe exigir es que sea honesto, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas, ¿no? A veces hay contradicciones en el ser humano, ¿no? Pero lo importante es que sea honesto. Yo conozco gente que escribió libros de los que después se arrepintió. Se arrepintió porque cambió su forma de pensar, porque lo vio desde otra óptica. Pero lo importante es que fue coherente. Dijo, yo en aquel momento pensaba así, por eso escribí eso. Pero después tuve que evaluar muchas cosas posteriormente y hoy me doy cuenta que en muchas cosas estaba equivocado y que tengo que rectificarlas. Y creo que esta honestidad intelectual es muy importante porque es el hombre que no dice yo soy infalible, que dice yo puedo tener incoherencias, ¿no es cierto? Puedo cometer errores, pero no voy a ser incoherente. Cuando cometa el error voy a admitir que me he equivocado. Claro. No voy a rectificar sin avisar, ¿no? Claro. Creo que eso forma parte de la coherencia y que todos tenemos que buscar justamente en encontrar el rumbo para ser coherentes, ¿no? Se producen en nosotros cambios en el tiempo. Si yo miro mi vida hacia atrás, lo que yo pensaba cuando tenía 20 años, no es lo mismo que pienso ahora que he pasado largamente los 50 y estoy bordeando los 60, ¿no? No es lo mismo, es distinto lo que pienso. Muchas de aquellas ideas las he superado, ¿no? Pero no me arrepiento de haberlo pensado. Creo que en el tiempo hemos madurado. Miro hacia atrás y las ideas evolucionan, ¿no? Las personas evolucionan, las personas crecen. Entonces si alguien me dice, pero usted ahora a los 58 años dice esto, pero a los 20 decía esto, yo le digo sí, pero no sea tonto. Han pasado 48 años en el medio. Y en 48 años una persona, 38 años, 38, sí. una persona piensa. Una persona evoluciona, y sería muy tonto que yo siguiera pensando lo mismo que a los 20 años, ¿no es cierto? Es decir, hay una evolución, lo que tenemos que tener es una evolución coherente en ese sentido, ¿no? Y yo creo que además tenemos que tener una coherencia en la parte ética. Acá entramos en un tema muy, muy álgido, porque una cosa es el discurso, lo que decimos, lo que sacamos para afuera, lo que presentamos al otro. Y otra cosa es lo que vivimos. Sartre decía que el infierno son los otros, porque los otros con su mirada condicionan mi conducta, condicionan lo que yo voy a hacer, condicionan lo que yo voy a decir. Cuando yo hablo en función a lo que pienso, pero hablo también en función al que me está escuchando, ¿no? Y a veces en el afán de agradar, de no contradecir, ¿no? Decimos cosas que en el fondo no creemos, pero cosas que nos dejan muy bien decirlas. Es decir, hacemos diatribas morales, hacemos diatribas éticas, reclamamos cosas que sean... Pero a veces eso no lo pensamos y entonces nuestra vida no concuerda con lo que decimos. Y esta sí es la peor de las incoherencias. Esta es la peor de las incoherencias. Yo puedo en el tiempo ir evolucionando en mi forma de pensar, ir cambiando en mi forma de pensar, y puedo mostrar la hilación coherente de una persona que progresa. Lo que nunca puedo defender es que yo diga hoy una cosa y haga hoy lo contrario. Claro. Porque eso sí es incoherencia moral y eso sí es censurable, ¿no es cierto? Creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? En que la coherencia no es solamente ser coherente en el pensamiento, sino la relación que tiene que haber entre lo que la persona piensa, lo que la persona dice y lo que la persona hace. Hay que juntar todo, entonces. Hay que juntar las tres cosas.
Porque lo que la persona piensa es lo que está en su interior. Uh-huh. Lo que la persona dice puede estar condicionado por el que está afuera. Y lo que la persona hace es lo que realmente la persona es, ¿no? Alguien señaló que la ética de una persona es lo que esa persona hace cuando nadie la ve. Claro, está solo. ¿No es cierto? Es decir, ahí se ve quién es la persona. Lógicamente, busca que nadie la vea para que no se vea su incoherencia. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. Porque todos tenemos una fachada delante de los demás. Pero necesitamos tener coherencia en eso, que es la coherencia ética. Y esto es muy importante porque no solamente tiene trascendencia para nosotros, sino que tiene una resonancia a nuestro alrededor que tenemos que considerar. Vamos a considerar eso entonces luego de nuestra pequeña pausa y le preguntamos una vez más, ¿se considera usted una persona coherente? ¿Hay coherencia en su mundo interior y en lo que usted piensa, en lo que dice, en lo que hace? Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Alguien dijo que la coherencia es el valor que nos hace ser personas de una sola pieza. Y de eso estamos hablando, de ser coherentes con nosotros mismos y en nuestro accionar salvador frente a los demás. Uh-huh. De no ser simplemente una fachada, sino ser auténticos. Acá yo creo que entran varios temas y algunos de ellos nos tocan profundamente porque tienen que ver con la formación, por ejemplo, de nuestros hijos. Uh-huh. Qué importante es que un padre sea coherente cuando educa, uh-huh. ¿No es cierto? Y qué fácil es no ser coherente cuando se educa. El padre de pronto no quiere atender el teléfono y le dice a su hijo, decirle que no estoy. Dice papá que no estoy. Sí. Pero después le exige al hijo que diga la verdad. Claro. Entonces, eso es una incoherencia moral muy fuerte. Eso afecta profundamente. Porque, ¿qué es lo que el hijo tiene que hacer? ¿Lo que el padre dice o lo que el padre hace? ¿No? ¿Qué es lo que está educando realmente? ¿Lo que el padre enseña o lo que el padre es? ¿No? Yo creo que esta es una de las cosas fundamentales en la educación del niño y una de las causas por las cuales se produce rebeldía en los adolescentes. Porque ellos descubren fácilmente la incoherencia de sus mayores en la educación. Y no hay nada que exacerbe tanto la rebeldía del adolescente como ver la incoherencia en aquellos que quieren educarlos. Este es un factor que a veces no se tiene en cuenta, pero que en la práctica es fundamental. A veces decimos, el adolescente es muy crítico, ¿no? Yo digo, es verdad, el adolescente es muy crítico. ¿Por qué no escuchamos las críticas? ¿Por qué no lo escuchamos? Porque a veces escuchándolo nos damos cuenta de que él es muy crítico, pero es muy veraz en sus críticas. El asunto no es desecharlo porque es crítico, sino desechar la crítica si la crítica es negativa, es mala, está mal hecha, sino escucharlo. Y yo que he escuchado muchos adolescentes en mi vida y que los sigo escuchando, me doy cuenta que muchas veces los adolescentes se quejan de la incoherencia de sus educadores porque padres y maestros quieren tomar una autoridad que desmienten con sus hechos. Claro, claro. ¿No? Entonces, esa incoherencia al educar, esa incoherencia al formar, es captada por los adolescentes y es criticada y desautoriza a la persona.
Por eso es muy importante la honestidad. Por eso señalábamos en el bloque anterior el hecho de que lo que tenemos que pedir es que sea honesto en lo que está diciendo, ¿no? Y la honestidad sí es estimada por el adolescente. Cuando el adulto, el que lo trata de educar o enseñar, es honesto, lo reconoce. Y lo reconoce en su honestidad, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que mirar esa coherencia como parte fundamental de la educación. Es decir, que no solamente tenemos que poner principios y lanzar principios, sino que tenemos que vivir principios para que el que nos está mirando vea en nuestra coherencia la respuesta que él necesita para su propia vida. En la Biblia hay algunos casos interesantes. Yo recuerdo uno que tiene casi una dimensión simbólica por el tema que estamos tratando, ¿no? Un día, uno de los patriarcas de la Biblia, que se llamaba Isaac, era ya muy viejo, había quedado ciego, estaba postrado, y quiere transmitirle a su hijo mayor el gobierno del clan, de acuerdo a las costumbres patriarcales. Entonces pide a su hijo mayor, que era un joven velludo, fuerte, que era el hijo predilecto de su papá, que venga porque le va a hacer el traspaso del mando, clan, ¿no es cierto? El mando del clan. Y la madre, por el contrario, favorecía a un hijo menor que era lampiño, ¿no? Totalmente distinto en sus costumbres y todo a su hermano mayor. Y quería realmente que el hijo menor se quedara con el clan y que él dirigiera todo eso. Pero tenía el problema de que cuando llegara delante el padre lo iba a palpar. Y al palparlo se iba a dar cuenta que no era velludo, ¿no? Entonces con cueros de oveja le preparó una trampa para que el padre, cuando llegara a tocarlo, se diera cuenta que era el hijo mayor. Claro, porque disfrazarlo. Al estar viejito, medio ciego, era la única manera. Y lo hace así. Y el padre dice algo muy interesante. Cuando llega, escucha hablar al hijo y escucha la voz del hijo menor. Entonces pide palparlo. Claro. Y el padre dice, la voz es la voz de mi hijo menor, pero cuando veo los brazos son de mi otro hijo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tiene que haber una concordancia entre la voz y los brazos, entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Lo que decía era una cosa y lo que hacía era otra. Por supuesto. Y ahí esa incoherencia se nota. Llega un momento que se manifiesta. Y creo que es una de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta, que hay que tener coherencia en ese sentido. Y sobre todo, la coherencia que tenemos que pedir es la coherencia en los temas de fe, que es donde más se manifiesta la incoherencia. ¿Cuántos hay que van a los templos los domingos de cualquier religión, ¿no es cierto?, y reciben un mensaje ético, de conducta, espiritual, sano, y después salen y dicen yo creo esto, ¿no? Pero hacen todo lo contrario. Esa es una incoherencia de fe, y eso es uno de los dramas que tenemos en nuestra sociedad, la incoherencia de fe. El hombre que decía como decía aquel viejo refrán, haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago, ¿no? Y creo que eso se puede dar en líderes religiosos, pero se da también en feligresía, ¿no es cierto? Que hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay una diferencia, hay un salto entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que ese salto entre lo que el hombre obra y lo que el hombre dice que cree es fundamental para que la fe sea creída o no sea creída por los hombres. Porque cuando yo veo una incoherencia de ese tipo en la persona, inmediatamente me alejo de la fe. Claro. Porque pienso que la fe fabrica hipócritas. Y no es que la fe fabrique hipócritas, es que hay un hipócrita dentro de la fe, que es distinto, ¿no? La fe no fabrica hipócritas. En todo caso hay gente que es hipócrita y que se escuda detrás de la fe y ofende a la fe. Y yo pensaba también un poco que no solamente lo que pensamos y lo que decimos, a veces pensamos, tenemos ciertos valores, pero
en el momento que estamos ante gente que obra rompiendo totalmente y pervirtiendo totalmente esos valores y nos callamos la boca, tampoco somos coherentes, Salvador. Es más, estamos como admitiendo que puede haber ese doble juego. Sí, a veces nos cuesta comprometernos y ser coherentes con lo que pensamos y lo que aprobamos, ¿no? El apóstol Pablo decía, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, ¿no? Es decir, es feliz el que no está actuando contra sí mismo, claro, en el momento de aprobar algo. El que calla otorga, como claro. dice. Entonces yo creo que eso de que el calla otorga es verdad. Si yo estoy frente a algo que es malo y me callo la boca y no digo, aunque pienso que es malo, creo que allí soy incoherente. Pero creo que la coherencia se tiene que dar también con inteligencia, ¿no es cierto? Tengo que pensar bien qué es lo que voy a decir. No es cuestión de cada vez que no estoy de acuerdo con algo hablar, porque si no soy incoherente. Sino a lo mejor yo tengo que corregir también mi forma de ser, ¿no? O mi forma de pensar. Pero creo que la coherencia es fundamental y que uno puede manejar situaciones con mucha diplomacia, sin herir a nadie, pero mostrar realmente que uno no está de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo que algunas veces en algunas reuniones yo escuché a gente decir, bueno, miren, yo estoy de acuerdo hasta aquí, pero realmente de aquí en adelante yo no puedo acompañarlos en esto porque no estoy de acuerdo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Como diciendo, mire, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero sepa que yo no estoy en eso, ni pienso que eso sea así. Y creo que eso es importante, y es decirlo con mucha diplomacia, con mucho respeto por el otro, sin la soberbia de creer que tengo toda la verdad, pero decir, mire, yo hasta aquí llego, y más de esto no, ¿no? O como cuando nos encontramos con una persona cuyo vocabulario, cuyo lenguaje es malo, decirle, mire señor, cuando usted quiere hablar solo y está con otra persona puede hablar, pero conmigo, por favor, utilice otro vocabulario, porque a mí no me gusta escuchar groserías. ¿No? Y creo que esto es coherente, es decirle a la persona quién uno es, ¿no? Y decirle, mira, respéteme porque yo lo estoy respetando a usted. Creo que esta coherencia y la coherencia espiritual, que forma parte de la coherencia espiritual, de mantener los principios, es lo que necesitamos. Para eso se necesita firmeza de carácter. Y una de las cosas que nos da justamente Jesucristo es la posibilidad de tener un carácter firme en nuestras convicciones, como para hacer notar a los otros cuando están ofendiéndonos, pero también para tener la firmeza de ser coherentes con nosotros mismos y de, si creemos algo, vivirlo en integridad. Porque se nos tiene que exigir a todos los cristianos eso, la integridad, que lo que decimos y lo que creemos también esté en la práctica en nuestra vida.
La música de Antonín Dvořák en Tierra Firme con su serenata para cuerdas en mi mayor, esta composición del año 1875. Ahora queremos escucharle a usted con lo que piensa de lo que hemos planteado sobre la coherencia con Salvador de Lutri en nuestro programa de hoy. Encontrará los materiales en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el audio de este programa y le ofrecemos gratuitamente el MP3, el audio para descargarlo, para que lo tenga en su dispositivo móvil o en su computadora y pueda compartirlo también con otros y multiplicar los efectos de este programa para poder charlar de esta temática. tierrafirmertm.org. También está allí el texto de la conversación, transcripto con Salvador, y puede leerlo en línea o descargarlo. tierrafirmertm.org. También la conexión a las redes sociales, suscribirse a nuestro boletín, escuchar las conferencias de Salvador en los grandes temas, leer artículos, todo eso en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, y escuchar su opinión, por supuesto, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.